Pues la espiritualidad del corazón de Cristo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para el tema de esta noche, que es el corazón de Cristo en Getsemaní, ¿no? En la noche del Jueves Santo, pues les hemos pedido a ellas que compartan con nosotros un poco su saber de esta espiritualidad y, bueno, esa experiencia de Getsemaní. Así que, hermana, cuando quiera. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, pues nada, lo primero vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos ese mismo Espíritu que nos hace gustar y amar el bien, y vierte en nosotros su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vale. Pues bueno, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, pues para hablar un poco de esto, de lo que es el corazón de Jesús y cómo vivió el Señor, pues aquel momento en Getsemaní, es bueno que primero como que hagamos un recuento de lo que vivió antes el Señor, ¿no? Cuando llega el Señor en Getsemaní, realmente ya muchas cosas se agolpaban en su corazón, ¿no? Dice el Evangelio que antes de ir a Getsemaní estuvieron en el cenáculo y allí pues el Señor primero instituyó la última cena, ¿no? Que vemos que ahí el Señor se da totalmente y se queda con los suyos, ¿no? Tiene ese desprendimiento del corazón. Lava los pies a sus discípulos, que también ofrece la redención. Luego también el Señor en ese momento pues ve a Juan, que pone su cabeza en su costado, ¿no? Aquel discípulo que él amaba, aquel que tenía sintonía con él, en el que el corazón del Señor podía descansar. Luego también vemos a Judas, ¿no? El Señor sabía claramente que Judas le iba a traicionar. Dice el Evangelio de San Juan que cuando el Señor le dio el pan untado, detrás de él entró el demonio. Y qué impresionante tenía que ser para el Señor saber todo aquello, ¿no? Saber que Judas le iba a traicionar, que en cuanto comiera con él iba a salir a venderle. Y sin embargo, el Señor buscaba la forma hasta el último momento de ganarle para sí, ¿no? De atraerle. Y el Señor, con todo eso en el corazón, con todos esos sentimientos encontrados, dice la Escritura que, cantados los himnos, salieron hacia el Monte de los Olivos, a una parcela llamada Getsemaní. Y entonces el Señor se encamina, va hacia ahí con sus discípulos, primero va con los 11 porque ya Judas no va con él, y deja unos cuantos, primero en un lugar, y luego llama a tres a ir con él, ¿no? A estar un poco más cerca, a que le ayuden. Y luego también se aleja de esos tres, ¿no? El Señor vive aquel momento en su corazón con una soledad tremenda. No hay nadie, ni siquiera aquellos tres discípulos, que muchas veces somos también nosotros, que el Señor nos llama y nos pide cosas especiales. Somos aquel como en el que Él espera, ¿no? Y descansa, pero al final pues estamos ahí, pero nos quedamos a por uvas. Y cuando Él llega ahí, está solo, en el desprendimiento más grande, aceptando el sacrificio del Padre, ¿no? Aquella ofrenda que el Padre le pide, el Señor la entrega con el corazón, ¿no? La intimidad del corazón de Cristo, podríamos decir como que se desborda, ¿no? Se desborda en el Padre. Y cuando está ahí, con todas aquellas cosas, con esa soledad que siente y con aquel sentimiento pues de aborrecer aquello, porque su naturaleza humana aborrece ese momento, o sea, el Señor le repugna morir como a cualquiera de nosotros, ¿no? Con su naturaleza humana le repugna aquel momento. De hecho, él dice claramente, si puede, que pase este cáliz de mí, pero se entrega a la voluntad del Padre. Y en aquel momento, también en esa soledad, pues aparece también Satanás, ¿no? El Señor ahí es tentado de una forma muy patente que recuerda aquellas tentaciones que vivió en el desierto. Y claro,
cuando el Señor vive aquellas tentaciones, podríamos decir como que estaba en otro momento, ¿no? El Señor estaba empezando su vida pública y tenía como más fuerza. O sea, aquí también tenía toda la fuerza porque de verdad tenía su naturaleza divina también, pero en aquel momento estaba hecho polvo, o sea, tenía todo esto encima y el demonio vuelve a tentarle igual. Y le tienta con una tentación que es muy común, que es una tentación como de desolación, de desánimo, de desaliento, ¿no? De hacerle pensar y hacerle creer que aquella sangre pues no va a servir para nada, ¿no? Mira, a Judas, aquel que su nombre fue pronunciado por el Padre en esa noche en la que Cristo oró en una montaña y el Padre le dijo expresamente los nombres de los que tenía que elegir. Judas era totalmente amado, no era cualquiera. Y el demonio le recuerda eso, ¿no? Que mucha sangre suya será desperdiciada. Y eso también nos pasa a nosotros. Es como que se vuelve a repetir, ¿no? Muchas veces también en nuestra vida cotidiana pues tenemos como esa tentación de desolación, como de desánimo, ¿no? ¿Cuántas veces no? Hay mucha gente pues que dice, yo con todo lo que he rezado y todavía pues no logro superar esto. Yo con todo lo que he pedido y mi hijo parece que cada vez va pues como por peor camino. Yo no sé si tengo que seguir haciendo esto porque no me da resultado, parece que Dios no me oye. No, y viene esa tentación, ¿no? La tentación pues de sentirnos desanimados, desolados, como la tentación de ya no querer sufrir, ¿no? Como no vemos un fruto aparente, el demonio nos tienta con eso, ¿no? De no sufrir más porque realmente no vale la pena. Y el Señor pues sufre esa tentación también, ahí, una tentación fuerte que le hacía incluso sudar sangre, ¿no? Cuando hablamos de lo del sudor de sangre, es curioso porque en el año más o menos como 1925, por ahí, por esa época, se hicieron muchos estudios sobre esto, sobre el sudor de sangre, que luego se ha demostrado pues, que mucha gente también ha padecido este trastorno. Y un científico en aquel tiempo definió este sudor de sangre evidentemente como algo físico, que se te revientan los vasos y todo, pero dijo que la causa principal, ¿no? De los estudios han demostrado que realmente esto se da por un miedo atroz. O sea, la causa de sudar sangre es el miedo. Y de hecho, mucha gente pues, que ha sufrido este mismo trastorno, al final es gente que se ve en situaciones, pues yo qué sé, como condenados a muerte o situaciones como muy, muy, muy difíciles o gente que al final pues tiene que ver una muerte de otra persona o sufrir como, no sé, un acontecimiento, pues eso que te supera. Y esa es la causa, o sea, el Señor cuando sudó sangre, sudó porque tenía miedo. O sea, le aborrecía totalmente esto y la tentación del demonio se hacía cada vez más fuerte. Y cuando Él está ahí con todas esas cosas en su corazón, que las padece como tú o yo las padecemos, como verdadero hombre, tal cual, pues ahí sucede la redención, ¿no? Vemos que el Señor dice ese sí, que anteriormente ya ha dicho en la última cena, ¿no? Cuando el Señor dice, este es mi cáliz, pues ahí dice como un sí, un poco podríamos decir como intelectual, ¿no? Un sí con el entendimiento. Y ahora en Getsemaní tiene que decir pues el sí con la voluntad, ¿no? Ahora sí tiene que entregar totalmente, darse totalmente. Y muchas veces en este proceso, que también lo vivimos nosotros, de dar un sí con el entendimiento y un sí con la voluntad, pues muchas veces en este proceso también como que a veces se te cae el alma, no, como que a veces el sí con el entendimiento, cuando puedes te ofreces y si puedes, pues no sé, le dices al Señor que sí a todo porque estás dispuesta, porque no sé qué, y cuando llega el momento, entregar la voluntad, pues se hace muy difícil, cuesta mucho. Y el Señor vive también esto, o sea, no escatima nada, nada, ni por ti ni por mí, al final padece todo esto solamente por recuperarte a ti
al amor primero con el Padre. Es impresionante porque lo único que el Señor tiene en Getsemaní, en el corazón, aparte de pues, toda la humanidad y todo el pecado encima, es el Padre en todo momento, el Padre siempre hay. Y el Señor, bueno, cuando está ahí en Getsemaní y cuando dice ese sí, ese hágase, pues es la primera vez en la historia que una humanidad, una voluntad humana se entrega plenamente a la voluntad divina. Esa es la clave de la redención, ¿no? Que la voluntad humana de Cristo se sometió enteramente a la voluntad divina del Padre. Se rinde a esa voluntad, ¿no? Y ahí se escucha aquel grito que cuando estaba antes de la encarnación en la Trinidad y el Padre veía a todo el mundo hecho un caos, se escucha aquel grito de cuando el Verbo se ofrece al Padre, hagamos redención. Pues en este momento esas palabras ya toman cuerpo, ¿no? La redención es. Getsemaní es fundamental eso, ¿no? Y lo que tiene el corazón de Jesús es eso, la redención, ¿no? Toda su vida ha sido para esa hora. El Señor en un momento dice, ¿no? He deseado ansiosamente comer esta comida pascual con vosotros. O sea, muchas veces hace referencia a su hora en Caná. Mujer, ¿qué tengo que ver contigo si todavía no ha llegado mi hora? Hace mucha referencia a su hora, porque toda su vida está destinada para esta hora, ¿no? Para el momento de la redención. Y este es como el momento cumbre. El momento cumbre, porque aunque luego vemos que en la pasión física, evidentemente el Señor pues sufrió y padeció y en la cruz nos entrega su corazón. Pero el momento de Getsemaní es un momento fundamental porque si en este momento no hubiera habido pasión, es el momento en el que el Señor con su voluntad nos devuelve al Padre, ¿no? Desde este momento yo, aunque peque y tú aunque peques, cuando el Padre te mire no tienes culpa, porque toda la culpa la lleva Cristo, toda. Desde aquel momento ya no tenemos culpa ante el Padre, ya somos, pues como al principio, ¿no? La obra más hermosa de sus manos. Y cuando contemplamos esto, hay una cosa muy bonita que yo creo que pocas veces se habla de ella y que vale la pena mencionarlo, que es el Padre, ¿no? Todo lo que el corazón de Cristo tiene es el Padre, la voluntad del Padre. El Señor menciona al Padre en el Evangelio un montón de veces, o sea, siempre, da igual si es con los fariseos, con los discípulos, con la gente que se le pone al lado para escucharle, con los que acaban de llegar, Él siempre menciona al Padre, a su Padre. Y aquí, en Getsemaní, pues Él sufre un poco como el descargo de la cólera divina, ¿no? Jesús es todo pecado. En Getsemaní, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros y se muestra así al Padre, ¿no? Aquello que es totalmente repugnante y contrario a la naturaleza divina, pues Cristo se presenta así ante su Padre y el Padre padece en Getsemaní. El sufrimiento del Padre en Getsemaní casi nunca se suele mencionar porque, no sé, porque normalmente como que nos centramos en la figura de Cristo, que creo que es en ese momento muy importante, pero al final no se puede contemplar Getsemaní sin contemplar al Padre, que es como ilógico, porque al final todo lo que tiene el corazón del Señor es su Padre. Y mirad, hay una cosa muy bonita que yo cuando la entendí a mí me hizo mucho bien y os la comparto, que tiene que ver con el pasaje del bautismo, que va muy unido también a Getsemaní, ¿no? El principio de la vida pública del Señor, el bautismo y las tentaciones, pues aquí se vuelven a vivir, ¿no? Es como que su inicio y su final pues están como muy unidos. Y en el bautismo, el Señor, cuando se va a bautizar, el Señor sabe que evidentemente Él no tiene pecado, ¿no? Va donde Juan el Bautista para bautizarse con el bautismo de conversión, pero Él no tenía ningún pecado.
pero sabe que en aquel momento quedará lleno de pecado. De hecho, yo creo que el Señor le repugnaba un poco bautizarse porque cambiaría todo. Y Jesús, cuando se pone ahí en la fila de los pecadores para ser bautizado, pues va totalmente limpio, ¿no? Su corazón está a punto de empezar la vida pública. Es desde luego el corazón redentor, pero en ese momento todo cambia. Y dice el Evangelio que cuando llega donde Juan el Bautista, de hecho Juan el Bautista, que sabía, intenta persuadirle y decirle, no, yo no puedo bautizarte a ti porque no merezco ni desatarte la correa de las sandalias, no sé qué. Y el Señor evidentemente lo acepta y en un momento como le dice, bueno, pero nos toca, o sea, le dice, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Y el Señor, cuando se bautiza, se sumerge en el agua y cuando sale del agua es todo pecado, porque carga en ese momento con todos los pecados de la humanidad. Tu pecado de desconfianza en el Señor está ahí. Mi pecado de mentira está ahí. Tu pecado de desobediencia a la voluntad del Padre está ahí. Nuestros pecados tantas veces de infidelidad al amor de Dios están ahí. Todos los pecados de la historia de pronto caen sobre él. Y dice el Evangelio, ¿no?, que cuando el Señor sale del río Jordán, el Padre, conmovido hasta las entrañas de ver a su Hijo hecho pecado, en un ataque de amor, rasga el cielo y hace descender al Espíritu y declara, este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco. Y lo hace por eso, porque se conmueve ante aquella humillación de su Hijo que de pronto, de ser el verbo, de participar con su misma naturaleza, de no tener pecado, es todo pecado, aquello que más repugna a la naturaleza divina. Y en Getsemaní se vuelve a vivir el mismo momento. De pronto el Señor es todo pecado, o sea, todo su Hijo amado. De pronto es solamente aquello que le repugna. Y el Padre esta vez no puede rasgar el cielo y hacer bajar al Espíritu, sino que siente la impotencia de no poder manifestarse, ¿no?, de tener que dejar a su Hijo en esa soledad y en ese abandono, que realmente él estaba ahí, pero el Padre padece también, ¿no? Padece también aquella tentación que sufre Cristo, lucha también con él para que el Señor diga, hágase, sí, y sufre enormemente, ¿no? Es como una madre que ve a su niño pequeño irse por un precipicio. ¿Qué madre, no, viendo a su niño irse por un precipicio, no daría la vida por salvarle? Y si tuviera que verlo sin poder hacer nada, el sentimiento de impotencia le destrozaría el alma, o sea, el dolor sería funesto. Y el padre sufre así, sufre de ver a su hijo así, pero sufre con un sentimiento de impotencia, ¿no?, de ver a su hijo de pronto hecho pecado y de ver que todo nuestro pecado estaba sobre él y que como solamente él podía cargar con ese pecado, pues la culpa merecida por aquel pecado la vive Cristo por todos, por mi pecado y por el tuyo. Y bueno, a mí es que me parece precioso pensar que en Getsemaní no solamente Cristo padeció, sino que mi Padre, nuestro Padre, sufrió enormemente, ¿no? Que al final la redención y que yo pueda volver a mirar al Padre sin culpa, pues ha costado a la eternidad muchísimo, más de lo que nos podríamos imaginar. Y bueno, en todo esto que vemos, ¿no?, que está el corazón del Señor con este sufrimiento, que es, bueno, aparte del sudor de sangre, es verdad que no hay un sufrimiento físico como el que luego vive en la pasión, pero bueno, es la pasión de su alma, ¿no?, que es mucho más atroz que la física. La física podríamos decir que es como un pequeño reflejo de esto que sufre, ¿no?
Muchas veces nuestro sufrimiento moral es mucho más difícil que el sufrimiento físico. ¿Cuántas veces? Es que a mí los ejemplos de las madres me parecen los mejor, pero ¿cuántas veces una madre preferiría pues tener una enfermedad cualquiera, pero no tener el sufrimiento de ver a su hijo pues que se pierde o que va por el mal camino? No sé, estos sufrimientos que son morales, pues al final nos destrozan, ¿no? Son como que nos superan totalmente nuestra naturaleza. Y con todo esto vemos el amor benévolo de Dios, ¿no? Que el Padre solamente tiene amor del bien, ¿no? Un amor que busca el bien de la criatura, ¿no? Un amor que busca tu bien, el mío, porque somos lo más preciado ante Él. Y de hecho hay muchos pasajes de la Escritura, ¿no?, que lo comprueban. Romanos 5:8. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y en todo esto se ve la iniciativa del amor redentor por parte de Dios, ¿no? Que tiene un amor que busca nuestro bien, ¿no? Y que si Él tiene que darse, se da. Si tiene que padecer, padece. Si tiene que sufrir, sufre. Si tiene que morir, muere. Lo que sea. Pero que nosotros quedemos otra vez ganados para el Padre. Es impresionante esto. Y bueno, contemplando todo esto de el Señor, de cómo padece ahí en Getsemaní y de todo su sufrimiento en el corazón, ¿no? De que se siente totalmente abandonado. Ni sus discípulos, que habían compartido con él 3 años y le conocían y decían que iban a morir por él, nada. Ni la Virgen, porque la Virgen le acompañaba con el corazón, pero tampoco estaba ahí. Ni su padre. En ese momento se siente totalmente solo y abandonado. Ni su padre, aquel con quien él hablaba tantas veces y cada vez que se ponía en oración le encontraba allí. Pues en Getsemaní, aunque ora, y dice el Evangelio, que oraba cada vez con más insistencia, con más fuerza, pues en aquel momento no había nadie, solo él, en una soledad impresionante. Mirad, esto hay que contemplarlo y pedirle a Dios que nos dé gracia para imitarle, porque este momento al final lo viviremos todos. O sea, todos al final tendremos pues nuestro Getsemaní, nuestro sufrimiento, nuestra pasión, nuestro Judas también. Y tenemos que ver ahí cómo actúa el Señor, ¿no? Cómo es su corazón, manso y humilde siempre, para imitarle cuando llegue nuestro momento, ¿no? Porque cuando llegue nuestro momento, un poco como que nos jugamos nuestra fidelidad, ¿no? Es el momento en el que el Señor es plenamente fiel a su Padre. Y nosotros en ese momento, pues también tendremos que ser o intentar ser, ¿no?, plenamente fieles al Señor. Y bueno, y con todo esto, al final, ¿no?, en la próxima semana, cuando sea Jueves Santo y estemos ahí delante del monumento y nos pongamos ahí delante del Señor Getsemaní, bueno, y todo esto con nosotros, que al final, ¿no?, ese corazón del Señor, al final, ¿qué tiene que ver conmigo, no? O sea, todo esto porque, claro, si lo escuchamos y queda como una charla muy bonita, pues no vale de nada. No, todo esto se tiene que hacer vida. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho y que me parece que viene muy acorde, que es el ángel, ¿no? ¿Os acordáis que en Getsemaní había un ángel que le consolaba, ¿no? Que es la vocación de todo cristiano. O sea, ahí estamos todos. Ese ángel que el Padre envió para que confortara a Jesús en aquel momento, eres tú. Eres tú ese ángel que el Señor mendiga y pide ayuda. En ese momento, el Señor espera como nuestra correspondencia, ¿no? Es increíble que Dios, siendo Dios
y padeciendo por mí, me pida ayuda a mí. Y es increíble que mi amor, ¿no? Mi amor que es tan pequeño, tan vulnerable y tan mediocre tantas veces, pueda consolar el corazón de Cristo, ¿no? Cuando hablamos de la reparación, ¿no? Que en este momento se vive muy, muy, muy patente. Claro, cuando hablamos de la reparación a veces nos parece como que es, yo he escuchado a mucha gente que le parece como que la reparación, no sé, casi que tienes que estar todo el día haciendo penitencias y sacrificándote en todo y no puedes tener vida porque si no, no sabes cómo reparar. No sé, a veces como que lo de la reparación suena un poco como en plan, pues que te fastidian la vida, no sé. O sea, es como, todo es malo, no puedo hacer nada, entonces menudo fastidio. Y no es eso. De hecho, por ejemplo, en este momento lo único que repara al Señor es el amor. Lógicamente, el amor se manifiesta de muchas formas y muchas veces ese amor se manifiesta, pues sí, pues haciendo pequeños sacrificios o mortificaciones en algunas cosas. O sea, el amor se manifiesta pues en perder yo mi vida para darla al otro. Eso es verdad. Pero bueno, no es un fastidio, ¿no? Porque si no se ama, pues no se puede vivir, ¿no? Cuando yo no amo, no puedo ser feliz. O sea, el amor es el único camino para la felicidad. Pero si yo no encuentro aquellos ojos de Cristo enamorado que me pide ayuda, claro, difícilmente podré darle amor, porque el amor solo con amor se paga. Y para que yo dé amor, al final tengo que sentir como esa necesidad, ¿no? Esa urgencia de que la otra persona me pide mi amor, ¿no? Claro, en un matrimonio, por ejemplo, si una persona siente que, no sé, que su marido pues pasa olímpicamente y le da igual si le quiere o no, pues al final a lo mejor ella acaba pasando también. O sea, tienes que sentir como esa necesidad de reclamo, que el Señor sí que lo hace y lo hace muy patente, ¿no? En el momento de que Getsemaní nos pide una actitud dispuesta, entregada, nos pide que le ayudemos. Alma, ayúdame, no me dejes solo, porque el Señor en ese momento, aunque puede hacerlo solo, quiere nuestra ayuda. Y yo creo que nuestro lugar en Getsemaní es ese, ¿no? Una vocación que es la vocación de todo cristiano y casi nadie sabe. Pero bueno, nuestra vocación es esa, ser aquel ángel que consuela, que conforta, que ayuda al Señor, ¿no? El próximo jueves, el jueves de la próxima semana, cuando contempléis este momento, yo no sé, con el toque de queda y toda esta historia, lo vemos en la cama, porque afuera no se puede ir a ninguna parte, pero incluso en la cama, no sé, o sea, el corazón tiene que estar unido al corazón del Señor, que padece, y que no hay que hacer grandes cosas, no, lo que cuenta es el amor con que nos demos, el amor con que nos entreguemos, el amor con que hagamos vida y demos vida verdadera. Y estemos ahí con el Señor, ¿no? Reparando su corazón, viendo cómo nos mendiga, porque mendiga en cada momento, ¿no? A mí es que me llama mucho la atención y me sorprende cómo muchas veces, ¿no? Como que nos conmovemos, y está muy bien, ¿eh? Por muchas cosas que pasan pues ahora, yo qué sé, lo de la eutanasia, el aborto, no sé qué, y como que nos hiere profundamente y está muy bien. Pero a veces todo lo que es del Señor, pues casi que nos deja como indiferentes, o sea, no nos conmueve nada. Y al final yo creo que si no nos conmueve es porque todavía no hemos contemplado a Cristo que mendiga. Hay que pedir esa gracia, pedirla en esta Semana Santa, que el Señor nos dé a experimentar de verdad en el corazón que Cristo nos mendiga el amor. Porque una vez experimentado esto, Santa Teresa de Jesús decía que cuando se vive ya esa experiencia, pues al final el amor como que te urge, ¿no? De hecho ya decía esa frase, el amor con amor se paga. O sea, al final, si tú sientes que te piden amor, no te queda otra que dar amor, porque hay algo en el corazón que te urge tanto que no hay como más escapatoria, no hay como más salida. Así que tenemos que pedir esa gracia de ser aquel ángel que ama con el corazón de Cristo, ¿no? Que está totalmente en sintonía con Él, que su corazón es el corazón del Señor
que mira a Cristo para aprender, ¿no? Para aprender a vivir nuestras pasiones cuando llegue, que mira a Jesús en su gran momento de fidelidad al Padre, que mira cómo mira él al Padre, cómo se siente solo, cómo padece, cómo llora, todo. Y que luego te mira a ti, que estás ahí, en la figura de aquel ángel, y te mira con esos ojos en los que no hay nadie más, no. Hay una necesidad y una urgencia por parte del Señor que mendiga, y si pudiera te suplicaría que estés ahí, que no le dejes solo, que repares aquel momento, ¿no? Que entregues tu corazón al corazón de Él para aliviar aquel dolor. Y bueno, yo creo que un acto, bueno, esto también lo dicen muchos teólogos y todo, que un acto, por muy pequeño que sea, si está cargado de amor, repara enormemente el corazón de Cristo. Al final es increíble que Él haya padecido eso por nosotros y seamos nosotros los que le aliviemos de aquel sufrimiento. Pero bueno, las cosas del Señor son así. Así que, bueno, pues nada, yo os invito a que pidáis esa gracia, ¿no? La gracia de que el Señor nos enseñe a consolarle, a reparar, sobre todo que nos dé urgencia, porque cuando el corazón de verdad contempla a Cristo que le urge, es que ya ni siquiera puede decidir. Hay algo como que le lleva inevitablemente, ¿no? Como a darse, a entregarse, a querer aliviar el corazón de Cristo, ¿no? A querer ir en sintonía. Es como algo que ya ni siquiera depende de ti, porque evidentemente con tu voluntad siempre puedes decir que no. Pero el amor de Cristo es más fuerte, ¿no? Y al final, pues eso, si contemplamos de verdad a Cristo en Getsemaní, que nos surge y que nos mira y que suplica, si de verdad escuchamos, alma, ayúdame, no me dejes solo, pues eso mismo nos llevará a responder, ¿no? Y a que cuando llegue aquella pasión en nuestra vida podamos actuar como Él. Y aunque ahora, pues si no vivimos ninguna pasión, pues nuestro corazón esté totalmente unido a Él, ¿no? A que el Jueves Santo pues podamos vivir así, sea como sea, donde estemos, pues nuestro corazón unido a Él, reparando, ¿no? Consolándole, haciendo actos de amor para que Él pueda aliviar un poco su sufrimiento, porque es totalmente cierto y vivo que ahora padece y sufre aquel momento exactamente igual. Evidentemente no cruentamente, porque el momento de Getsemaní no se vive ahora, pero en el espíritu sí, su alma padece igual. Y bueno, pues yo creo que ya está. Muchas gracias. Nada, dime. Un poco de preguntas, un poco de conversación. Me pregunto, porque hay gente que me escribe preguntas, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que me llega es, en la soledad del huerto, es verdad que en la soledad del huerto, si realmente Cristo pues vivía la visión beatífica, ¿no? Como que toda su vida veía al Padre también, ¿no? Como que el Padre y el Hijo se miran siempre, ¿no? Si en ese momento dejó de ver al Padre, o sea, esa visión beatífica, esa unión entre ellos, ¿cómo fue? Vale, pues a ver, evidentemente es un misterio también, ¿no? O sea, mucha gente ha escrito de esto y muchos teólogos y todo, pero yo creo que ante todo es un misterio que, bueno, que tenemos que acercarnos un poco como, pues como de puntillas, ¿no? Porque es como una cosa, no sé, que te sobrecoge y que yo creo que lo mayor, aparte de instruirse y todo, es contemplar. Pues a ver, teológicamente, un poco, en aquel momento no. O sea, el Señor padeció totalmente. Evidentemente tenía su naturaleza divina también. Tenía su naturaleza humana y su naturaleza divina. Pero aquel momento de Getsemaní, su naturaleza humana, por decirlo así, como que recobra más fuerza. Y en aquel momento siente la soledad del Padre tal cual. O sea, no le siente, ni le ve, ni le oye. De hecho, el Padre envía a aquel ángel para que le confortara, pero tampoco dice el Evangelio que viera al ángel, no lo sabemos, a lo mejor ni al ángel le veía, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero al Padre no, o sea, vive esa soledad totalmente. Otra cosa es que él
con su corazón humano, sabía que el Padre estaba ahí, ¿no? Como yo, que no veo al Padre, ni a la Trinidad, ni a Jesús, pero bueno, sé que el Señor está conmigo, ¿no? Pues él lo sabía de esa forma, pero vive totalmente solo y totalmente como que siente, ¿no? Esa, no sé cómo decirlo, como ese abandono por parte del Padre. Y sí, es verdad que ahí su naturaleza humana recobra mucha fuerza, aunque sigue teniendo la naturaleza divina, pero en aquel momento no, padece y padece totalmente y en todos los sentidos. Que esto también es, en cierta manera, pues necesario para la redención del hombre, ¿no? O sea, que él lo haga también en cuanto hombre, que esa voluntad total se someta, ¿no? Y por eso también esa oscuridad que lo haga como hombre total, ¿no? Que para que nos redima a todos, a toda la humanidad, ¿no? Entonces, también es como un consuelo muy grande para las personas que viven esa oscuridad, ¿no? Que él también, pues como que la quiso vivir por ellos, ¿no? O con ellos, ¿no? Que entonces, Sí, me refiero a cómo, cómo acercarnos, porque muchas veces nos cuesta como acercarnos al Señor en esa oscuridad y como que al no entenderle, como que le vemos más lejano todavía, pero realmente se hace de una manera aún más cercana a todos nosotros, ¿no? sí. Hombre, es verdad que cuando tienes un sufrimiento muy grande, encima, vamos, no te acuerdas ni que Cristo ha padecido por ti ni que ha pasado lo mismo, ni nada. Te parece como que el Señor al final, como dice mucha gente, aunque padeció era Dios también y entonces como que le alivia su sufrimiento. Y es verdad que el Señor no escatimó nada, ¿no? Igual que el Padre no escatimó incluso a su propio Hijo para que sucediera la redención, Cristo tampoco escatimó nada, ¿no? Todos tus sufrimientos, el Señor ya los ha pasado, ¿no? Y evidentemente en la pasión, pues lo pasó todo. Un sufrimiento moral, un sufrimiento físico, porque incluso en la pasión física, muchas veces, no, como que decimos, bueno, no era suficiente que le crucificaran sin flagelarle, sin ponerle la corona de espinas, sin que se mofaran de él, sin que escuchara blasfemias, sin que le vendieran, pues a lo mejor sí, no. Evidentemente la redención pudo pasar pues sin necesidad de nada. Vamos, el Señor podía escoger cualquier camino, pero Cristo no escatimó nada, un poco también para unirse a nosotros, ¿no? Lo que tú dices, para adelantarnos como en ese paso, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando tienes un sufrimiento grande, como que toda esta visión se te nubla. Y yo lo que creo, no sé, es que muchas veces cuando tienes esos sufrimientos, lo único que queda es imitar al Señor y decir como Él, pues Señor, acepto. Luego ya padecerlo, pues se padecerá como se pueda y muchas veces llevarlo cuesta mucho, ¿no? Y lo que decíamos antes, muchas veces ese sí del entendimiento, ponerlo en la voluntad, pues hay como un proceso y como un tramo que cuesta, que el Señor también lo vivió, ¿eh? El Señor cuando lo dijo en la última cena, a cuando lo dijo en Getsemaní, fue totalmente diferente. De hecho, en la última cena dijo, este es mi cáliz que se entrega por vosotros, lavo los pies y todo. Y en Getsemaní, lo primero que dijo fue, si puede, que pase de mí este cáliz. Luego entregó su voluntad, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y bueno, es un consuelo, es verdad, saber que Cristo pues también vivió todo esto por nosotros, igual que nosotros, ¿no? Que al final nosotros vamos como imitando la vida del Señor, ¿no? Y que al final en nuestra vida pues tenemos lo mismo, momentos de alegría, momentos de sufrimiento, momentos de Getsemaní, nuestro Judas personal, nuestro momento de pasión en el que ya no podemos más, nuestras tentaciones, ¿no? Pero bueno, es verdad que el Señor lo padeció antes con nosotros, por nosotros, y que bueno, en estos momentos Él también nos enseña pues a orar, a mirar al Padre, y muchas veces sin decir nada, solamente como Él, Señor, lo acepto, hágase tu voluntad. A ella una última para encaminar la Semana Santa. Muchos nos vemos reflejados también en los discípulos que se duermen, ¿no? Que, como esa tibieza también, ¿no? Y también hay autores que dicen que es como lo que más incluso repugnó, ¿no? La tibieza
de muchos de nosotros, ¿no? Que al final el Señor, pues que eso le causó también como mucho dolor. Entonces, como último, no sé, igual usted nos puede dar un consejo, ¿no? Para Semana Santa, para no dormirnos. Para no dormirnos. ¿Cómo vivirla con él, no? Pues mira, yo creo que una forma muy bonita de vivirla es lo que dije antes, siendo el ángel, ¿no? Porque es verdad que en los discípulos todos nos vemos reflejados, ¿no? Al final todos tenemos un poquito de Judas, un poquito de Pedro, que vamos ahí súper chulos, un poquito de Juan, no, y al final también es verdad que estamos ahí y como que muchas veces sabemos que pasa algo, pero nos quedamos a por uvas. Queremos muchísimo al Señor, pero al final es como que vas ahí y entonces se te nubla todo. O sea, eso es cierto, pero yo creo que más que no digo que no seamos aquellos discípulos, pero más que vernos reflejados en ellos, pues estar ahí, que el Señor nos pida que velemos, que oremos, que también, y tener como esa, porque mucha gente tiene como esa presión de tengo que velar, tengo que estar con el Señor, no le puedo fallar, no puedo cometer ningún error, no puedo pecar. No es una vida de agobio que dices, madre mía, aquí, no sé, más que eso, yo creo que hay que vivir de amor, ¿no? O sea, el amor es lo más grande, ¿no? Y el Señor lo que nos pide en Getsemaní es amar. Y cuando contemplas el ángel hace eso, ¿no? Le conforta. Pero tú, ¿cómo confortas? Amando. Yo cuando tengo una persona a mi lado que sufre, que está pasando por un momento difícil y que quiero confortarla, ¿no? Que quiero que sepa que yo estoy con ella, todo, pues a veces no le suelto un rollo patatero y le digo, no sé, un montón de cosas, sino que simplemente tengo detalles de cariño, estoy a su lado, la llamo, me preocupo, ¿no? Como cosas pequeñas para que esa persona se sienta apoyada, que no está sola, ¿no? Como confortada. Pues esto es lo mismo. Yo creo que es una forma muy bonita de vivir con el Señor este momento, ¿no? De pues ser aquel ángel, ¿no? De encarnar aquel ángel que está ahí con él, que comparte su sufrimiento, que padece con él, pero que le consuela, ¿no? Que vive como preocupado pues de cada detalle, ¿no? Vive como preocupado de cada detalle para aliviar aquel sufrimiento del Señor, ¿no? Sería muy bonito, no sé, esto se me ocurre, pues que el Jueves Santo pudiéramos vivirlo así, ¿no? Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, como pendientes totalmente del corazón del Señor. Ojalá ese día, tan solo ese día, no sé, pudiéramos vivir así, como olvidados de nosotros mismos y solamente pendientes de Cristo, que sabemos que tiene todas esas cosas en su corazón, que va a padecer, y que yo vivo pendiente como de hacer una cosa pequeña que sé que es insignificante, pero que si al Señor le va a aliviar, yo quiero hacerla, porque al final mi vida es esa, ¿no? Vivir para alegrarle a Él, ¿no? Vivir para cumplir la voluntad del Padre, para hacer feliz a Cristo. Y si yo puedo padecer algo para aliviarle al Señor, pues ahí que me pongo. Luego no sé cómo me saldrá, pero bueno, ahí estoy. Y yo creo que este año puede ser bonito, ¿no? Vernos, no sé, conmovernos ante esa súplica del Señor tan impresionante que, siendo como somos, al final te mira a ti y te suplica a ti, o sea, te pide a ti. O sea, es un amor impresionante y que si luego te quedas dormida y todo, pues no importa. Pero Él te mira a ti como única en el mundo para que estés ahí con Él, consolándole, ¿no? Confortándole. Y bueno, eso también es como todo lo de la reparación, que al final es como lo mismo, se engloba en el mismo pack. Pues muchas gracias, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y de verdad que muchas gracias, he disfrutado un montón, yo creo que todos. Y nada, pues de verdad que gracias y nada, que feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección Igualmente. y muy unidas en oración, hermana. Igualmente. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes, a todas las hermanas que estarán frente. ¿Vale? Adiós. Adiós.